Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Conclusión TV. En esta oportunidad nos acompañan en el piso Mariana y María Eugenia. Ellas son parte de una agrupación aquí de Rosario, Mamás y Papás. Y hoy vamos a hablar de trisomía, 13 y 18. Un poco necesitamos que nos expliquen, que nos cuenten de qué se trata este trastorno genético. Bueno, la trisomía básicamente es la unión de un cromosoma extra al par cromosómico que tenemos todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos tenemos 23 pares cromosómicos, de los cuales la trisomía se produce cuando un cromosoma se pega, en este caso, al par 13 y al par 18. Después hay diferentes tipos de uniones, o de formas que se presenta la trisomía al origen, pero básicamente, sin entrar en muchos detalles médicos, sería eso. O sea, puede ser o 13 o 18. Exacto. En realidad puede haber tantas trisomías como pares de cromosomas. Exacto. Nosotros tenemos. Bien. De hecho, el más conocido de todos es el síndrome de Down, que es trisomía 21. Es la alteración en el par 21. Y después tenés en el par 9, 15, 11, después tenés algunos que se unen, 11 y 15, 13 y 5. Al haber tantos pares de cromosomas, puede haber tantas alteraciones como pares de cromosomas tengamos. Quizás conocemos más el del 21 porque hay más casos, ¿no? ¿Cada cuántos nacimientos se da este tipo de y la tasa de incidencia normalmente en el del 13 se calcula entre 1 y 10.000. De un caso en 10.000 embarazos. Bien. Y en la 18 de 1 en 8.000, en 6.000, perdón, en 6.000. Bien, ¿y afecta más a mujeres o hombres o es indistinto? No, nacen, digamos, niños y niñas por igual. Bien. Los varones a veces suelen tener más complicaciones a nivel urinario, vejiga, y bueno, neurológico todos, y las nenas suelen tener más sobrevida que los varones. Bien, y pero estas son estadísticas que, digamos, que se van haciendo. Después muchas cosas además cambiando, tienen que ver también dónde nacen, todo lo que tengan alrededor, la estimulación que reciban, la atención médica que reciban, el porcentaje de cromosomas afectados en su cuerpo. Cada chico es diferente y la estadística es relativa. Claro. Y mientras, pensaba, ¿esto es algo que se detecta durante el embarazo? Digo, porque quizás la desinformación, el no saber, a la mamá o el papá que sepa de esto, se halla en una cuestión de no saber qué hacer. Sí, se puede detectar en el embarazo. De hecho, yo tuve una detección, a mí me lo detectaron en la semana 10 de embarazo, por unas anomalías que tenía y bastantes malestares. En mi época, mi hija nació en el 2007, se hacía directamente la punción, donde te meten una aguja por el ombligo. Es un estudio bastante invasivo que no se recomienda, pero en mi caso yo venía con muchas complicaciones en el embarazo, mucha diferencia hormonal, entonces había que ver qué era. En el caso de Eugenia, como en la mayoría, se enteran en el parto, y la verdad que es mucha la desinformación de los médicos y uno se lo pasa muy mal, porque, Eugenia te puede contar. Hay un estudio en realidad previo que se llama transnucal, que eso sí, ayuda o da índices de que puede existir la translucencia sería. La translucencia nucal. Bien. Exactamente. Esa puede dar índices de que puede haber algo, y entonces de ahí se procede a la punción, que fue lo que le hicieron a ella. Pero en mi caso yo la hice, por ejemplo, ese estudio y no tuve, ninguna alteración. Es más, mi embarazo era un embarazo gemelar, yo tuve mellizos. Y Valentino iba a la par de Lautaro, crecieron los dos iguales, pensaron prácticamente lo mismo, y yo no tuve detección durante el embarazo, lo supe en el momento del parto, cuando ellos nacieron. ¿Ambos tienen...? No, Valentino solo. Ah, bien, digamos que es... uno sí, uno no. Uno sí y uno no, digo. Exacto. Y en el momento del parto fue un momento, o el posparto, esa cuestión de desinformación por parte del profesional, que uno muchas veces deposita demasiado, ¿no? Y esa respuesta que no encontrás es un golpe. Sí, fue duro porque obviamente vos venís con toda la ilusión de un embarazo y vas a un parto divino, porque yo en mi embarazo no tuve ningún tipo de problema, tuve un embarazo fantástico, el parto fue fantástico también, y de repente
ir a la cesárea porque no nacía por parto natural y encontrarte con eso. O sea, digamos, de que los médicos igualmente me dijeron que por la parte física que él presentaba podía ser síndrome de Patau, que es el caso de la trisomía 13. O sea, yo tuve un indicio en ese momento, pero sí, fue, digamos, recibir mucha información de golpe y ver lo que iba pasando en el día a día. O sea, no estábamos preparados. El posparto, que claro, vos ya estás con dolores, con malestares, exacto, con angustias, y llega un momento, bueno, no sé, los médicos te pueden llegar a decir qué hacemos, los desconectamos o no, lo dejamos morir o no, como quien te pregunta carne o pollo. Claro, vos vemos qué hacemos. Yo por ahí lo trato de explicar así porque también las mamás que se encuentran con esa situación, no digo normalizar porque no es normal, pero entender que por ahí te lo dicen por desconocimiento, y es donde los papás tenemos que saber de antemano o enseguida poder comunicarnos, porque los médicos lo ven como un caso y se olvidan a veces que ese caso es tu hijo y para vos no es un caso. Entonces no es lo mismo lo desconecto o no y vos tener un ratito para decidir algo que es la vida o muerte de tu hijo, que a veces no hace falta tampoco, porque de hecho a mí cuando me dieron el alta, le dieron el alta en neo a mi hija, la frase de la neonatóloga fue: se va a morir en tu casa y es mejor que muera en el calor del hogar, va a cumplir 12. Claro. Te agarra mal parada y es posible que fallezca porque uno no sabe qué hacer, porque te paraliza tanto el miedo que si no tenés herramientas. Por eso nosotros los papás siempre tratamos de estar detrás de todos los casos que van llegando, porque el apoyo, la contención, el que alguien te diga yo ya pasé por esto y seguí adelante, claro, que estén chicos de 8, 10, 12, 13 años, hace que las mamás de los recién nacidos también puedan tener otra esperanza más allá de la que continuamente los médicos te van quitando. O de la estadística o de lo que dicen los libros, porque eso es lo que pasa. Al no haber estadísticas en Argentina, dependemos mucho de lo que pasa en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se manejan, y lamentablemente pasa eso y sigue pasando al día de hoy, porque no es que estamos hablando de 11 y 8 años atrás como en nuestro caso, sino que al día de hoy, y sin ir muy lejos, la semana pasada pasó todo esto que estamos contando. Entonces como que o sea, sigue apareciendo y falta muchísimo todavía para recorrer ese camino de tratar de cambiar y abrir un poco la cabeza, digamos, de los profesionales y de la gente para que entienda de que, o sea, a veces por ahí los libros y las estadísticas no son te dan una orientación, pero no es determinante. Y qué mejor que valerse de madres y padres que están pasando por esto y que obviamente, me contás, tu hija tiene 12 años. Valentina tiene 8. Tiene 8, digamos, de 12 a 8 años, una vida a desconectarlo, digamos, me parece que hay un paso bastante grande. Sí, y aparte, digamos, esto también entra dentro de lo que ahora todo el mundo habla, que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica también es dar por descartado que un chico con discapacidad, la que fuere, no va a tener chances. Porque hoy en día, a ver, nadie tiene la vida comprada. Y que tenga una discapacidad no significa que sí o sí deba fallecer. Pero así como los papás ingresamos a una red social o buscamos en internet y nos conectamos, es algo que está al acceso de cualquiera. O sea que un médico, si quisiera, podría de esa manera sencilla capacitarse un poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo cerrado de padres, que lo tenemos cerrado básicamente por una cuestión de seguridad y demás. Seguro. Y ha habido muchos médicos que han pasado por el lugar, preguntando, consultando, simplemente viendo, leyendo, y eso les sirve a ellos mucho para aprender al momento de que les llegue un paciente. De hecho, en estos momentos hay internado en el sanatorio británico un nene cuyo todo equipo de neonatología estuvo en un simposio que nosotras hicimos y están sumamente preparados. Y la atención que está recibiendo Bruno en ese sanatorio es, te diría que casi la ideal, es la que ojalá recibiesen todos los chicos que nacen con trisomía 13 o 18, porque no solamente está recibiendo toda la atención y le están haciendo todos los estudios pertinentes, sino que le están tratando a la mamá como una persona que puede pensar, que tiene derecho a decidir y que principalmente es la que más conoce a ese bebé que está internado. Y eso es lo importante, que sepan que la idea es trabajar en conjunto, que ellos saben de medicina, pero que nosotras tenemos un conocimiento de que es nuestro solo hijo
y entonces tenemos toda nuestra atención hacia ese bebé, y el trabajo en conjunto es fundamental para siempre, porque cuando el niño sale del ANEO tiene una vida. Nuestros hijos y muchos van a la escuela, han ido a la escuela, se vuelven adolescentes y el camino es muy largo, y si no se trabaja en conjunto llega un momento en donde es imposible seguir trabajando. Claro, creo que digamos la cuestión tiene que ser transversal, ¿no? Desde el nacimiento, las instituciones después que van a cobijar a esos niños, esas niñas en las escuelas, en los colegios. No digo, la información es básica y es elemental, es elemental para lograr lo que a veces la palabra inclusión, ¿no? Queda completamente aislada y solamente una palabrita, ¿no? Que esta cuestión transversal me parece que está ahí, ¿no? En la información. Y sí, la información, en dar también con los profesionales adecuados que estén abiertos a tratar a un niño con una trisomía, porque no todos los profesionales se manejan de esa manera. A nosotros nos ha costado años encontrar pediatras, neurólogos, cardiólogos, o sea, médicos especialistas que manejen esta información y que quieran estar abiertos a que pueda haber otra posibilidad. Y obviamente muchas pruebas y errores, porque hemos pasado muchas. Entonces eso es lo que nosotros ofrecemos y ponemos a disposición de los papás que están transitando este camino igual que nosotros, y de los profesionales, para decir, mira, esto lo probamos, puede funcionar, esto quizás no, o sea, son, digamos, y obviamente a su vez personalizar también lo que le pasa a cada niño, porque cada cuerpo, por más que tenga el mismo síndrome, cada cuerpo responde de manera totalmente distinta. Y tienen personalidades diferentes también, entonces pueden congeniar o no con, por ejemplo, la parte de estimulación temprana. Vos podés estar frente al mejor kinesiólogo o a la mejor fonoaudióloga del planeta. Si no hay feeling, no hay feeling, y eso no hace ni que el niño no pueda avanzar, ni que sea malo el profesional. Simplemente cambiar de estrategia o cambiar de profesional. Pero es fundamental que no se dé por perdido el caso de antemano, porque eso también sucede mucho. Seguimos con las estadísticas, entonces sí, bueno, hace rehabilitación, pero tampoco te preocupes tanto. Y es como que vuelto otra vez. Yo, por ejemplo, tuve que empezar estimulación temprana con mi hija, buscando primero en Google qué era estimulación temprana, porque no tenía idea. Claro. Y después con ejercicios caseros, hasta que encontré una fono. Y después encontré una kinesióloga. Y así, pero comencé yo. Se da, digamos, este trastorno, digamos, hace hincapié en un determinado cuestión física, en el habla, donde es, digamos, donde uno puede saber, digamos, qué va a afectar este trastorno, o es relativo en cada caso. Sí, eso, es muy relativo en cada caso. O sea, si hay áreas comunes, digamos, la parte neurológica, o sea, retraso madurativo en los primeros años, retraso mental después de los 5 años, la parte kinesiológica, puede haber una hipotonía o una hipertonía en los músculos, digamos, cuestiones respiratorias, hay niños que usan el botón gástrico, hay niños que tienen traqueostomía, eso es muy puntual de cada niño. Cardiológico, a veces tienen problemas cardiológicos. Exactamente. Eso es súper común también. De deglución. O sea, pueden tener todas esas cosas, pueden no tenerlas. Por ejemplo, Valentino nació con una salud muy buena, a pesar de que su trisomía es completa y que por ahí tiene otras cuestiones, la visión, por ejemplo, la visión o el retraso mental, pero por ejemplo de salud, él no ha tenido que pasar por intervenciones quirúrgicas. Claro. Y tenemos otros niños que a lo mejor tienen un retraso mucho más leve y han pasado por 6, 7, 8 cirugías. Claro. Todo es depende, muy puntual, claro. Y todo depende qué parte te afecte las células que tenés, digamos, afectadas, por repetir, con la trisomía. Y también el acompañamiento de los profesionales, porque eso para nosotros también fue muy clave. O sea, digamos, de a veces no tener que llegar innecesariamente a un botón o a una traqueostomía si realmente el niño no lo necesita. Porque eso a veces con estimulación se revierte. Claro, es completamente fundamental. Bueno, hemos tenido otros grupos de madres, padres que han estado también acá con, bueno, el tema del paladar hendido. También. Bueno, también tratábamos en su momento con madres que trabajan con chicos con cáncer y demás. Y hay un eje común, esta cuestión del profesional y el pedestal en el que tenemos al profesional, ¿no? Y lo difícil que es, y trayendo lo que vos decías también, el tema de la violencia obstetricia, que muchas veces está esa consideración de que es la palabra santa, la del profesional. Digo, qué importante que es que justamente
bueno, las consulten a ustedes, a otras madres, a otros padres que están con esto y con otras malformaciones, enfermedades, trastornos, lo que sea, digo, el estar abierto a, ¿no? Y tener esa cuestión que tan necesaria es. Y en estos casos, al menos en nuestra experiencia, yo siempre digo que aprendí a que un gran diploma no es mejor que un gran hombre o mujer detrás de la matrícula. Porque cuando vos tenés un hijo con discapacidad o con cáncer o con una necesidad médica muy importante, un gran médico es el que por ahí te puede atender el teléfono un domingo, el que te dice llámame al WhatsApp si necesitas algo, el que si le pedís que atienda a otro chico con el mismo síndrome, aunque sea para verlo, lo atiende. Es el médico que es médico y es profesional, pero no deja de tener ese lado humano que nosotras, cuando vivimos en un día a día con un montón de miedos, lo necesitamos muchísimo. Que a veces es preferible que te ponga el libro al lado y te diga, mira, vamos a mirar juntos esto porque no me lo acuerdo o no lo sé. Pero verlos juntos, como decía Euge, trabajar, encontrar la manera, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Porque es muy necesario confiar en los médicos y especialistas que atienden a tu hijo. Pero cuando depositas toda tu confianza en alguien que solamente lo ve como un socio de una obra social o como un número o como una estadística, ya no tenés la seguridad de quién te estás apoyando. Claro. Porque hoy está y mañana le da lo mismo si se tiene que ir de vacaciones cuando vos tenés una cirugía programada. Eso en discapacidad infantil es sumamente necesario. Se necesitan más médicos humanos y no tanto médicos con posgrados. Porque hay cosas que se aprenden sobre la marcha. Nosotras, siendo madres, aprendemos sobre la marcha. Venimos de carreras diferentes que nada tenían que ver con la medicina y sin embargo la aprendimos. Claro. Mucho más fácil es aprender de medicina a un médico que a personas que han estudiado otras cosas. Claro. Realmente esa tendencia, por suerte, está cambiando. Bien. O sea, estamos viendo, digamos, médicos que están más abiertos, que investigan, que se preocupan, que están. Eso, o sea, con la voluntad, digamos. Exactamente, en los últimos años, incluso para poder hacer este simposio que hicimos el 13 de marzo, contamos con un equipo de profesionales de primera línea y que son la verdad que nos acompañan, que podemos consultarles, que sabemos que están y eso está muy bueno, que eso quizás si lo hubiésemos planteado 8 años atrás sí, no existía, no había forma. ¿Y hay un número de cuántos niñas y niños afectados en la ciudad de Rosario hay o están todos se van acercando o no todos? Hemos hecho la cuenta con Euge. Acá en la ciudad, bueno, en Santa Fe, porque tenemos una nena en Villa Constitución y una en Santa Fe Capital, contándolas a ellas, somos 10 familias. Y después tenemos un montón en el resto del país. Pero bueno, Bruno 11. Claro, o sea, digamos, de los que conocemos. De los que obviamente ya estamos en claro. contacto son con Bruno, claro, que es el más pequeño, 11. Incluso pero sabemos que hay más, pero no estamos en contacto por diferentes cuestiones particulares de las familias. Entonces, digamos, los contamos, están, pero no sabemos exactamente cómo son, qué el día a tienen. día, Claro, los que más o menos llegando. estamos en contacto somos 11 familias. Bien, y charlábamos un poco también fuera del aire. No puede, ¿hay alguna causa, digamos, para este trastorno o solamente es azaroso? Hay una parte que puede ser hereditaria, que es lo que se le llama trisomía por traslocación. Son, digamos, cuando se hereda o de la mamá o del papá y eso se detecta mediante un estudio. Pero lo que se denomina azaroso, nosotros también en el paso del tiempo hemos visto, es conclusión personal, pero también lo vemos en el día a día con otras cuestiones que aparecen. Si bien esto no es una enfermedad, sino un síndrome, llama la atención mucho en las zonas, hablando de nuestro país, principalmente en las zonas en donde nacen niños con esto, que son zonas que están muy afectadas por agrotóxicos, el glifosato, por curtiembres. Entonces, ojalá en algún momento se preste atención a eso, porque no es solamente, por ejemplo, en Entre Ríos está lleno de niños con trisomía 18, que están naciendo sin parar y tiene que tener una razón.
si algún la día, capital del veneno, digamos. si algún día se preocuparan, y no solo eso, niños que nacen con paladar hendido, con paladar abierto, niños pequeños con cáncer, esas cuestiones algún día tendrían que darle más importancia que lo que el dinero de estos lugares deja, porque son muchísimas vidas que están siendo afectadas por veneno, básicamente. Bien, sí, concuerdo completamente. Aparte, por suerte, y no por suerte, sino también por la lucha de un montón de mujeres, de hombres, de medios de comunicación que son alternativos, sacando a la luz, ¿no?, estos temas que antes de agrotóxicos no hablaba nadie, y hoy, por suerte, sí. No sé si ha quedado algo que ustedes quieran trasladar y decirnos, o alguna mamá o papá que esté viendo esto y diga, bueno, voy a consultarlas, voy a llamarlas. No, bueno, sí tienen los medios de contacto nuestros, las redes sociales, que es básicamente lo que más nos conecta, que es lo que yo digo siempre, bien usadas, sirven para estas cuestiones. Sí. El Facebook, que se llama Trisomía 13 y 18, habla hispana. El Instagram, que tiene el mismo nombre, y el canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre. En esos 3 canales tenemos medios de contacto que nos podemos alinear y bueno, responder las preguntas o que los mismos profesionales puedan acercarnos a nosotros sin ningún problema. Está bueno que puedan encontrar en ustedes la contención para en esos momentos decisivos, ¿no?, que en esa cuestión posparto, esos momentos que se necesita de esa contención, esa ayuda, esa escucha. Y saber, la idea del grupo en su origen fue principalmente que ninguna mamá se sienta sola. Nuestros hijos nacieron, bueno, Valen ya había redes sociales, pero cuando nació Victoria, mi hija, no, Facebook llegó después. Y saber que, como decía Euge, las redes sociales bien usadas te acercan a gente que está a 12.000 kilómetros. Y saber que una mamá de 12.000 kilómetros se siente sola y con un clic deja de sentirse sola, para nosotras es fundamental. Después de comunicarnos con los médicos del lugar y todo, porque lo hemos hecho y lo hacemos. Y de hecho trabajamos en red con las chicas de Buenos Aires, que ellas tienen más contacto con niños con trisomía 18. Pero principalmente eso, que ninguna mamá, ni ninguna, no sé si nos escucha o nos ve una tía, un tío, un primo, el amigo de un papá, y quiere contactarnos, que nos contacte, que nosotros estamos para ayudar a todas las familias que se acerquen. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vos. No, gracias a vos. Hasta luego, hasta la próxima.